Entonces, hoy tenemos a Juan con nosotros, que es un investigador a quien conocí y tuve el gusto de conocer este verano y que creo que puede hablarnos desde un punto de vista muy interesante, ¿no? Que es esta intersección entre las epistemologías chamánicas y científicas. Juan es investigador en ciencias cognitivas en la Universidad Autónoma de Morelos, pero lo tengo que hacer por aquí. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y desde el 2017 es director del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma de Morelos. Es también cofundador del Departamento de Filosofía, del posgrado en Filosofía Contemporánea, del programa de Ciencias Cognitivas y del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Tiene dos maestrías en Filosofía por la Universidad de París y de San Francisco y sus áreas de competencia son la epistemología y las ciencias cognitivas. Y bueno, también no nos comentas en tu presentación, Juan, pero también tienes, bueno, formación, no estás iniciado con los Wisharikas, creo, ¿no? Es correcto. Muy bien. Pues, pues te cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a Oscar Soto por esta amable invitación y a todas y a todos ustedes que están conectados. Veo a Vanessa y a Marilo. Gracias por abrir la cámara. Les saludo desde Cuernavaca, México. Y me da mucho gusto estar conectado allá con mis seguramente ascendentes españoles y para hablarles sobre filosofía, ciencia y chamanismo. Y sé que la mayoría de ustedes son psiquiatras y tengo también mucho interés de escuchar sus opiniones y puntos de vista. He más o menos pensado 40 minutos, como se me ha dicho, para hablar y después dejar unos 20 minutos aprox para que ustedes también hagan preguntas o comentarios. Entonces, si les parece, voy a comenzar. Esto es una charla, no es una proyección de diapositivas. No suelo en los últimos años usar diapositivas simplemente porque privilegio la modalidad auditiva y siendo una charla, pues espero que pueda ser de ida y vuelta. Bueno, pues gracias nuevamente, Oscar, y a todos ustedes. Quisiera hablar primeramente sobre mi trayectoria académica para dar un poco de contexto desde dónde les estoy hablando. Originalmente en otra vida yo fui ingeniero industrial. Después me consideré un cliente insatisfecho de la ingeniería y me fui a Estados Unidos y estudié arte, bellas artes, pintura y dibujo. Un par de años no terminé porque después quise estudios de más verbalización que la pintura o el dibujo y eso me llevó a la filosofía. Entonces hice una maestría en la ciudad de San Francisco, California, en donde me interesó mucho el tema desde entonces de la percepción visual en particular, y, um, y también tomé un programa que combinaba ciencia y humanidades o ciencia y filosofía, y eran clases fabulosas que eran impartidas por dos profesores al frente del curso en un diálogo interdisciplinar. Entonces, desde entonces también me sedujo la interdisciplina, que me parece fundamental para muchos temas, y en particular el tema del conocimiento chamánico y científico sobre los estados modificados de conciencia y la mente en general. Yo trabajo aquí en un centro de investigación sobre la cognición actualmente, pero después de haber pasado por ingeniería y arte, me fui entonces a filosofía, en donde después terminé estudiando más filosofía en Francia, en París, otra maestría y finalmente un doctorado en ciencias cognitivas. Y de ahí del doctorado me vine a México. Y para ese entonces, cuando yo llegué a México hace aproximadamente unos 25 años de regreso a mi país, lo que encontré fue eh, un campo de investigación abierto para mí desde las ciencias cognitivas, desde la interdisciplina, pero también que me permitía investigar tanto en temas académicos, oficialmente académicos, como era la percepción visual y la cognición, desde el punto de vista filosófico y científico, pero también
ya practicando el chamanismo. Y para eso les quiero hablar entonces de un segundo aspecto de mi vida, del pasado, y de cómo me inicié, ¿no? Solo subrayar que la percepción visual también me llevó a estudiar la cognición, la conciencia y las alucinaciones. Y el tema de las alucinaciones es algo que todavía estoy trabajando. Estoy escribiendo un libro al respecto que ya se eternizó, pero me interesa mucho como fenómeno. Entonces, en paralelo, yo llevé digo, iniciación, porque como muchos de nosotros de mi generación, que leímos a Carlos Castañeda y que además vivimos en San Francisco, en California, en los años 80, pues todavía estaba flotando en el aire un aura de interés por los psicodélicos. Entonces tuve la oportunidad de experimentar con estos alucinógenos, en particular con los hongos psilocibios y con el LSD, ya con mis lecturas previas de Castañeda, etcétera. Y entonces, en aquellos entonces yo no sabía cómo integrar realmente mis experiencias personales con mi trayectoria académica, ¿no? Que ya iniciaba en forma de la maestría que les digo de filosofía allá en Estados Unidos. Y pasó el tiempo y cuando yo regresé a México, bueno, en alguna vuelta a México, antes de regresar aquí definitivamente, tuve la fortuna de conocer a indígenas Wirraritari o Wirrárica, también conocidos como huicholes. Y esto gracias también a la mediación de un maestro andino del Perú que se encontraba en México y que también me llamó la atención. Yo no sabía todavía muy bien por qué ni cómo, pero ciertamente me sacaba de mis fantasías, castañédicas y me confrontaba a otra manera de ver las cosas y a otras prácticas que eran muy reales porque yo las estaba, digamos, ahí experimentando en forma de una ceremonia de peyote o un temazcal, y más tarde búsquedas de visión y danzas del sol, pero ahora ya bajo la perspectiva Lakota de los Estados Unidos y Navajo. Entonces, digamos que hace eh, o sea, mi interés por el chamanismo, digamos, remonta casi ya 40 años, pero digamos, mi conocimiento ya de indígenas reales y sus prácticas aproximadamente unos 30 años. Entonces, yo regreso a México hace unos 25 y empiezo a trabajar en la universidad en el departamento de filosofía y más tarde en el centro actual de ciencias cognitivas. Y entonces la pregunta que yo me hacía, ¿no? Era, ¿cómo puedo combinar estas dos cosas, ¿no? Porque intuitivamente me parecía que había algo que podían decirse mutuamente, ¿no? Estos dos lenguajes y maneras de ver el mundo, pero no sabía cómo. Y bueno, y siempre digo y estoy agradecido, con una sesión de ayahuasca que hice en el Perú hace unos 23 años más o menos. Y ahí ya tuve la primera respuesta, ¿no? Fue una experiencia inolvidable en cerca de Pucallpa, en la selva amazónica, y estuve ahí, digamos, en un retiro algunos días, y fueron 3 tomas de ayahuasca y fue muy intenso. Entonces, a mí, digamos que me dio un giro, un giro la mente y de pronto dije, bueno, aquí hay algo para mí. Y, y lo primero que me quedó claro es que, pues que mm, no había nada que esconder, ¿no? Ni de qué avergonzarse y que podía reivindicar claramente, aún en un contexto académico, mis propias prácticas chamánicas o espirituales, como también les llamo, ¿sí? Y en particular bajo el auspicio de chamanes y de autoridades reconocidas en sus propias comunidades, ¿sí? Entonces,
me quedó claro que yo quería ahí mostrarme como soy, no esconderme, pero por otro lado también poder organizar la información primeramente en mi cabeza y luego allí afuera, ¿no? Y entonces lo que vengo haciendo desde hace ya un poco más de 20 años es justamente tratar de entender cómo pueden dialogar lo que yo llamo estas dos racionalidades o tipos de racionalidad, porque yo pienso que hay también racionalidad y en el chamanismo, y vamos a hablar de ello. Entonces, esto es lo que les puedo dar en términos de contexto de mi propia trayectoria. Si algo, por cierto, no queda bien claro o no se me escucha o lo que fuera, pues también pueden levantar una manita o lo que sea y me interrumpen sin ningún problema. Entonces, bueno, en este contexto, eh, yo abordo o trato de abordar o he tratado de abordar este, varias preguntas y aquí les vengo a hablar de dos de ellas. Le propuse a Oscar, ¿no? Como algunas de ellas y entre los dos elegimos esta, esta, estas dos preguntas y consiste la primera en preguntarse cómo la práctica chamánica o espiritual puede informar la investigación académica y viceversa, ¿sí? Entonces, yo para contestar esta pregunta tomo el caso específico de los estados modificados de conciencia y específicamente el de las llamadas alucinaciones. Eh, yo les decía que yo me especialicé en percepción visual y al mismo tiempo el estudio de la conciencia y los estados modificados me llevó a trabajar el tema de las alucinaciones y empecé a leer y en particular empecé con literatura psiquiátrica y me topé con la definición de Etienne Esquirol del siglo XIX, según la cual una alucinación es una percepción falsa o sin objeto. Y al principio la tomé así como la toman muchos, así como algo que sí tiene sentido y es clara, pero conforme seguí leyendo tanto de psiquiatría como de filosofía de la mente y del lenguaje, pero también psicología, em, pues me di cuenta que en realidad no hacía sentido, no hacía sentido. Eh, entonces, si la definición clásica de una alucinación como una percepción falsa o sin objeto fuera verdadera, esto querría decir que podemos a la vez alcanzar el mundo con nuestra mente o nuestra percepción y al mismo tiempo equivocarnos o no alcanzar nada. Eh, quiero aquí citar el caso de dos filósofos del lenguaje, de la mente y del lenguaje, respectivamente. El primero es Gilbert Ryle y el segundo es John Austin. Y ellos lo que hacen es justamente tomar el caso de las alucinaciones para mejor entender la percepción. De hecho, en teoría de la percepción se le llama el problema duro de la percepción al problema de las alucinaciones. Es decir, si en una teoría de la percepción podemos contestar a la pregunta de cómo son las alucinaciones posibles, entonces supuestamente habríamos salvado el principal obstáculo en la teoría de la percepción. Sí, pero en esos términos, lo que nos dicen estos filósofos es que no hay manera de salvar ese hiato, ¿no? ¿Por qué? Porque es una contradicción, ¿no? Nos dice John Austin, es como hacer una carrera y llegar el primero en la meta sin ser el ganador, ¿no? O cosas así parecidas que toma como ejemplos. El asunto es que esto me fue llevando a mí, en un contexto más contemporáneo de filosofía de la mente y de metafísica, al concepto que se llama, o a la postura llamada disyuntivista en filosofía de la mente, filosofía de la percepción, que nos dice que o bien uno percibe el mundo y en esa medida tiene un contacto cognitivo con el mundo, ¿sí? Es decir, lo alcanza con la mente, o bien no lo tiene.
algo tan simple como eso, es decir, algo tan formulado de manera tan simple como eso, pensaríamos que no tiene mucha trascendencia, pero sí la tiene. Y de hecho, hoy día yo me identifico con esta postura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la alucinación, mantengo, al igual que los colegas disyuntivistas, no es una percepción, no es un tipo de percepción, porque para que sea percepción, tenemos que alcanzar la mente. Digo, perdón, la mente tiene que alcanzar el mundo. Entonces, de hecho, la percepción, y esto es por razones también evolutivas, por razones de supervivencia, ecológicas, filogenéticas, ontogenéticas y de otro tipo, ¿sí? Nos mantienen en un contacto cognitivo con el mundo. Es decir, la percepción es el canal privilegiado de contacto cognitivo con el mundo. No es el único, pero es el primero en tiempo, pero también en orden de importancia. ¿Sí? Entonces, dado eso, la alucinación no podría ser una percepción o un tipo de percepción. ¿Por qué? Porque no se alcanza el mundo. ¿Sí? La percepción no nos da un contacto. Y esto va en detrimento de lo que yo llamo la postura fantasista o fantástica de la alucinación. Y también ha habido muchos relatos en la literatura, ¿no? De casos en donde la alucinación es una forma de percepción que alcanza otros mundos u otras parcelas de la realidad. ¿Sí? Yo pienso que eso está equivocado. Yo pienso que la percepción, repito, nos permite contactar al mundo. Es un contacto cognitivo primordial, pero la alucinación no permite eso. Por lo tanto, la alucinación no es una percepción ni un tipo de percepción. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una alucinación? Y a esto es lo que me he dedicado a trabajar, siendo informado tanto por mis prácticas personales y colectivas chamánicas, como por mi trabajo académico de investigador. Y esto me ha llevado a preguntarme, independientemente de cómo definamos a la alucinación, si las alucinaciones son reales, ¿sí? Porque esa es otra de las preguntas clásicas en la literatura, ¿no? ¿Es real la alucinación o en qué sentido es real? Y bueno, esto es un poco, voy a tratar de darle la versión, digamos, corta de la respuesta. Lo primero que hago es comparar una alucinación, en tanto que un estado modificado de conciencia, con otros estados modificados de conciencia, como son los sueños, ¿sí? Y preguntarnos si los sueños son reales. Entonces, hay dos respuestas. Es decir, en un sentido, digamos, trivial o casi trivial, decimos que los sueños son reales en la medida en que los experimentamos. Y además, en ciertos casos, alteran este, marcadores somáticos y sus correspondientes correlatos, como los latidos del corazón o los neurotransmisores o las hormonas. Es decir, tienen un impacto también fisiológico, ¿no? En el caso de las pesadillas, pensemos, ¿no? Pero no solamente, también hay sueños sexuales y de muchos tipos. Entonces podemos decir que son reales en ese sentido. Daniel Dennett, un filósofo de la mente que murió hace poco, diría que no, que no son reales, pero porque no son experiencias en realidad. Porque para que sea experiencia tendría que haber este, digamos, esta conexión con el mundo, ¿no? Lo que de alguna forma alimenta o garantiza la realidad de la experiencia. Yo no comparto la postura de Netiana. Yo considero que sí son reales en este sentido de que es una experiencia para uno, ¿sí? Pero no considero que el sueño per se alcanza a la realidad tal como la conocemos, ¿sí? O algún aspecto o área o parte de ella. Entonces digo que es casi trivial en este sentido porque creo que la mayoría de las personas admitiríamos que los sueños son reales en este sentido experiencial, ¿sí? Pero
¿Hay acaso otro sentido más interesante para el caso de la alucinación? Y lo digo de cara a, repito, todos los relatos que hay en la literatura eh, sobre, sobre el carácter putativo de esta experiencia en donde sí se alcanza el mundo o la realidad. Pensemos en el caso, voy a abrir un paréntesis, no sé si están al tanto o no, pero no hace tanto, hace unos pocos años, quizás 3 años, 4 años, no sé, hubo un caso muy sonado en la Amazonia colombiana, creo que cerca del Putumayo, en donde una avioneta cayó, y traía ahí había 4 niños, si no me equivoco, y 3 adultos, la mamá, creo que alguien más, y el piloto. Y hay un documental que, por cierto, vi hace poco al respecto, también si lo quieren ver, creo que está en Netflix, no estoy seguro, y en donde se narra esa, ¿no? Esa odisea de la búsqueda de los niños, porque tardaron algo así como 40 días en encontrarlos, en la profundidad de la selva, sin ningún tipo de protección ni nada, y sobrevivieron los niños. El asunto es cómo los encontraron. ¿Sí? Y esto salió también en los periódicos o sea, de prestigio y todo, ¿no? Los estuvo buscando el ejército, los estuvo buscando la comunidad local. Finalmente, ya estaban a punto ya de darse por vencidos porque no, decían que no había manera de sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Y un taita, ¿no? Un chamán, no recuerdo ahorita de qué etnia, ¿no? Tomó yagé, ¿no? Que es como el equivalente del ayahuasca en Colombia y tuvo, dice él, una especie de lucha ahí con un espíritu maligno que tenía atrapados o agarrados a los niños y que no les permitía hacerse ver. Y finalmente, al día siguiente, después de la ceremonia, el taita dice, vamos caminando, que es para allá, y los encuentran. El asunto es que los encuentran, ¿no? Entonces, menciono este caso como un caso bastante reciente en donde durante mucho tiempo no los encontraron, había cientos de personas buscándolos y no los encontraban. Finalmente el Taita entró en trance con esta sustancia y pudo decir en qué dirección había que caminar. Eh, aquí hay algo que está. Ok, entonces la pregunta es ¿cómo? Si es verdad que gracias al Taita, ¿no? Y al mensaje del viaje encontraron a estos niños y el hecho es de que los encontraron, o sea, eso no cabe ninguna duda. El problema es cómo los encontraron, cuál fue el proceso cognitivo, epistémico, si ustedes gustan, la justificación, ¿no? Del proceso de conocimiento para lograrlo. La pregunta, para mí la respuesta es no sabemos, pero sí tuvo su eficacia, ¿no? Entonces, quizás un poco como el psicoanálisis, ¿no? Con todo respeto, no sabemos cómo funciona, pero tiene logros. Y entonces, yo digo, entonces vale, te justifica. Pero para mí, como epistemólogo, ciertamente la pregunta sigue siendo, ¿cómo? Es decir, lograron algo muy palpable, pero no sabemos cómo. Entonces, ah, regresando al tema de la conexión cognitiva con el mundo, ¿sí? La percepción sensorial nos permite conectar con el mundo, pero a decires de algunos autores o escritores, la alucinación en estos estados nos permite conectar ya sea con otro mundo o con otro aspecto, otra capa, ¿no? de la realidad percibida. Y yo regreso a la postura que les mencionaba, en donde considero que la alucinación no es ni puede ser una percepción o un tipo de percepción. Entonces, otra vez, ¿qué es? ¿No? Entonces, percibir no es alucinar, ni alucinar es percibir.
Y la respuesta a la pregunta que les hice en un inicio sobre la realidad de la alucinación es que no es ni real ni irreal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una experiencia real, siempre hay un correlato que puede ser verificado empíricamente. Si yo quiero saber si el árbol que tengo enfrente es real o no, sabemos que hay medios para constatarlo, ¿sí? Típicamente es a través de la percepción personal directa. Voy, lo toco, lo veo, lo escucho las hojas al viento sonando, etcétera. Es decir, hay varias maneras, pero si no estoy seguro de mis propias capacidades, también las puedo preguntar. Y es un objeto de percepción pública y puedo preguntar a otros. Claro que hay gente que dice que también hay alucinaciones colectivas, que ese es otro tema. Pero en principio tenemos medios muy, digamos, muy inmediatos para poder constatar si algo que percibimos es real, ¿cierto? El asunto es que con la alucinación no se puede hacer lo mismo, ¿sí? Eh, si es un objeto de experiencia o es un evento experiencial, la alucinación, no hay manera de compartirla. Aunque también hay relatos de gente que supuestamente ha compartido estados modificados de conciencia en un mismo episodio, pero también eso creo que es otro tema. El asunto es que, y con esto termino esta parte, es que siguiendo la postura de Kant o la teoría de Kant, que él em, resume en sus prolegómenos a la metafísica futura. Ahí él habla de categorías del entendimiento. Y esas categorías del entendimiento son unas estructuras a priori que nos permiten darle sentido al mundo percibido. Entonces, para Kant hay intuiciones perceptivas y hay conceptos y categorías que nos permiten estructurar esas percepciones y darle sentido. Yo pienso que cuando uno está en estos estados, modificados, la categoría real o irreal, o irreal no aplica porque no hay manera de constatar a través de las herramientas o los canales acostumbrados el tipo de experiencia que es, ¿sí? No es real, ¿por qué? Porque no lo podemos constatar ese objeto de experiencia de la misma manera que podemos constatar un objeto de percepción, ni es público ni podemos, o sea, y tengo artículos a quien le interese publicados sobre esto, pero tampoco podemos decir que es irreal, no solamente en el sentido del sueño del que ya hablé, sino también en el sentido del taita del que les hablo, en donde hay una eficacia causal aparentemente trabajando y que tiene resultados objetivos, ¿sí? Como encontrar niños ahí. Entonces, otra vez, no es ni real ni irreal, yo pienso que esa pregunta está mal formulada, ¿sí? Y debemos encontrar unas nuevas categorías y quizás la teoría de Kantiana nos puede ayudar para entender cómo hacer esto, ¿sí? En donde bajo ciertos estados estas categorías colapsan o se deforman, ¿sí? Para darnos otro tipo de experiencia, otra estructura. A todos nos ha pasado, por ejemplo, este, que de pronto algo, alguna palabra podría ser, pero también alguna imagen, o pierde el sentido, dejamos de conectarlo con un concepto, y esto es un fenómeno muy interesante porque la fenomenología de Husserl para acá, lo que pretendía, entre otras cosas, era tratar de especificar el contenido de la experiencia al margen de los conceptos. Sí, esto en filosofía también ha sido puesto en tela de juicio pero por lo menos en el caso de los artistas y en el caso de los que experimentan estos estados, queda claro que hay experiencia que puede no tener sentido. En psiquiatría tengo entendido que le pueden llamar a esto desrealización o aún despersonalización. Y eso que puede parecer un signo de locura o de problema o de patología, curiosamente coincide también con lo que Merleau-Ponty llama la ambigüedad constitutiva del fenómeno. Entonces, el fenómeno per se
No nos dicen nada, es solamente objeto de nuestra experiencia. Somos nosotros los que les damos el sentido a través de un concepto, ¿sí? Entonces, para terminar esta parte, el aporte epistémico de la alucinación, si es que lo hay, ¿sí? Es decir, para contestar esa pregunta del aporte, tendríamos entonces que entender cuál es el estatus ontológico de esa experiencia, que repito, no es ni una percepción ni un sueño. Es algo distinto que tenemos que encontrarle su lugar y creo que un análisis de las categorías que tenemos a nuestra disposición no digo conceptos, digo categorías que son antes de los conceptos, en tanto que estructuras a priori de toda experiencia posible. Así lo plantea Kant y creo que tiene mucho sentido. Y esas categorías normalmente las heredamos, decimos filogenética y ontogenéticamente, ¿sí? A través de nuestra estructura cognitiva, biológica, neurobiología, pero también nuestra educación, nuestra crianza, nuestros esquemas culturales, etcétera. Paso a la segunda y última pregunta, que es sobre los métodos y conceptos de la ciencia y el chamanismo. Es decir, cómo comparar estos métodos y conceptos con los que yo les decía, yo lidiaba, ¿sí? Hace algunos años y que ahora ya me permite sentirme tranquilo, cómodo, ¿no? Entre ambos mundos o ambas, cosmovisiones, como me gusta llamarles, ¿no? Entonces, yo lo que he visto a través de mi práctica, pero también, obviamente, como aquí también la mayoría son científicos y científicas, son racionales, somos racionales, ¿sí? Respetamos el principio de identidad, el principio de no contradicción, por ejemplo, ¿no? Que son como piedras angulares en la lógica aristotélica que todavía, nos determinan, pero también, o sea, nos determinan en un doble sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el principio del tercio excluido, ¿no? Que hemos visto hoy día que se requiere para entender la física cuántica, por ejemplo, en donde no todo es algo o no es algo, sino que hay una tercera vía, ¿sí? No me quiero meter ahorita en esas profundidades, solo decir que definitivamente hay una racionalidad, hay criterios de coherencia también en el chamanismo. Sin embargo, contrariamente al chamanismo, me parece que solo la ciencia occidental, como la conocemos hoy día, aspira no solo al racionalismo y a la coherencia, sino también al objetivismo y al universalismo, ¿sí? Eh, pero ese objetivismo y ese universalismo están a su vez montados sobre el materialismo y el reduccionismo. Entonces, eso está muy bien para la ciencia y funciona muy bien y tenemos también claros resultados y ejemplos de muchos logros. Sin embargo, si tú quieres trasladar esos criterios al ámbito chamánico, no te va a funcionar, ¿sí? Entonces, las categorías y métodos de la ciencia, por definición, eso mantengo yo, no permiten capturar lo esencial del chamanismo y en este caso de los estados modificados propios de esa práctica, ¿sí? El chamanismo más bien se basa sobre un perspectivismo en un sentido antropológico, ¿sí? Subjetivo o intersubjetivo y también sobre la experiencia personal, ¿sí? Y ya dijimos cómo la experiencia personal también ocurre en el caso de los sueños. Déjenme hacer un paréntesis breve. Aquí en Cuernavaca, que es la capital del estado de Morelos, hay también un chamanismo llamado de los tiemperos o de los graniceros, de los rayados, que son chamanes que se conectan con las nubes, con los rayos. De hecho, parte del ritual de iniciación para estos chamanes es que les caiga un rayo, ¿no? Y yo conocí a un chamán famoso mundialmente, Don Lucio, ¿sí? A quien le había caído el rayo y había quedado casi sordo, ¿sí? Es decir, son gentes reales que están ahí y, y ellos sueñan, así como los Wixárika también sueñan y es a través de los sueños, ellos dicen que les viene el conocimiento, ¿sí? Entonces, el asunto es que, cerrando el paréntesis,
que la experiencia personal de uno, que ya vimos también está en el caso de los sueños, ¿sí? Es fundamental, junto con la perspectiva intersubjetiva de la cultura, porque estos, por ejemplo, estos graniceros, estos chamanes de aquí cerquita, lo que hacen es sueñan, pero después discuten los sueños con una pequeña comunidad de iniciados para decidir el sentido y la interpretación correcta de eso. Y eso me parece socialmente fabuloso, ¿no? Como ejercicio, pero también desemboca en una práctica para saber cuándo se debe poner la semilla, cuándo se debe sembrar. Porque obviamente el temporal de aguas es fundamental que coincida con la siembra, pues si no se van a quedar sin su cosecha. Y es algo que se viene haciendo desde tiempos inmemoriales. Entonces, digamos que les ha resultado, porque algo han hecho bien, ¿sí? Otra vez, hay otras interpretaciones, no digo que no, yo solamente les muestro una cara, digamos, del fenómeno que se practica por acá. Em, entonces, um, en la ciencia, en la neurociencia, en las últimas décadas, se han estado buscando los correlatos neurofisiológicos y anatómicos para de alguna forma sustentar o reforzar, ¿no? La realidad de estos estados. Tenemos, por ejemplo, ¿no? En el 2007, 2008, los estudios de Davidson y de Lutz, ¿no? Con los monjes budistas, ¿no? Que pudieron registrarlos, su actividad, encefalográfica en un EEG y pudieron o sea, evidenciar ese correlato, ¿sí? Esto es otra vía que se ha seguido y yo en lo personal y además como estudiante de Francisco Varela, pues también me ha interesado mucho la neurofenomenología, porque mucho de lo que les he estado diciendo ahora es fenomenología, pero cuando uno lo acompaña de neurociencia, entonces podemos tener como un relato todavía más validado, ¿sí? Sobre la interpretación de estos fenómenos. Sin embargo, desde el punto de vista epistemológico, siguen siendo opacos a la tercera persona. Son eventos, son experiencias que son esencialmente en primera persona. Entonces, ¿cómo al científico se le puede decir, cómo se le puede, digamos, instruir o ilustrar sobre la naturaleza de estos estados si no los experimenta él o ella misma? La respuesta es no hay forma, no hay manera, ¿sí? Y por ello yo preconizo una práctica científica que se acompañe también de una práctica personal, ya sea en el ámbito de la meditación, de los sueños lúcidos, o sea, cualquier práctica. Lo importante es que aquí podamos tener en primera persona una experiencia que justamente no la agota la conceptualización de la misma. Y ese creo que es un punto básico que hay que entender, ¿sí? Hablábamos de la indeterminación y de la ambigüedad de la experiencia, del fenómeno, y es algo que el concepto, la conceptualización disipa. ¿Por qué? Porque lo captura de una manera a expensas de otras lecturas y maneras, ¿sí? Entonces, yo considero que el científico responsable es un científico que se hace cargo de su propia práctica y de su epistemología y que deja abierta la puerta a que una experiencia personal de algún fenómeno que quiera indagar eh, sea una posibilidad, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, Sartre escribió sobre las alucinaciones y él se fue al hospital a convivir con los alienados, ¿no? Que les llamaban. Y él trata, y Merleau-Ponty también, por cierto, para tratar de ilustrar, instruir, informar su propia perspectiva y sus propios relatos, ¿sí? Aún así, no es en primera persona.
Sigue siendo en tercera o puede ser en segunda si tú entrevistas a algunos de estos pacientes, pero no en primera. Entonces, yo siempre he pensado, bueno, no soy el único ni el primero, pero en algún momento se consideró en los años 40 y 50 que el LSD era, por ejemplo, una manera de crear una especie de psicosis, se le llamaban psicotomiméticos, para tratar de alcanzar, ¿no? Al enfermo, ¿no? Al alienado. Y bueno, eso tuvo su historia y sus logros y fracasos, pero la idea aquí era poder compartir algo, algo para entenderlo, ¿sí? Y la ciencia en este sentido limitada en los términos que ya mencioné, me parece que nos ofrece solamente una visión de túnel, eh, o quizás llamarle también camisa de fuerza o cama de Procusto, como queramos, pero algo que nos limita de antemano, ¿sí? Y creo que tenemos que mantenernos abiertos como científicos y filósofos, ¿sí? A esta riqueza del fenómeno y a esta ambigüedad. Y finalmente decir que hoy día me parece que podemos convivir mentalmente con múltiples ontologías que corren en paralelo, ¿sí? Como es el fenómeno, es decir, en términos dretskianos, del filósofo Fred Dretske, ¿no? Nuestra experiencia es analógica, pero la conceptualización de ella la digitaliza, ¿sí? Y le da una exactitud y una discreción conceptual, pero al mismo tiempo también le quita esa riqueza de la continuidad y de la analogía de la experiencia en general, ¿sí? Entonces, yo abogo por una ontología perspectivista, multinivel y múltiple, contextualista también, que al mismo tiempo no permite un fundacionalismo, es decir, que por definición imposibilita la defensa de un fundacionalismo en un sentido epistemológico, es decir, que hay una capa privilegiada fundacional en términos de la cual debemos entender las cosas y definirlas, ¿sí? Pero por otro lado, sigue siendo una perspectiva racional o racionalista, ¿sí? Que al mismo tiempo nos permite preservar la salud mental, porque eso también es importante, ¿sí? Es decir, no estoy diciendo que todo discurso, por ejemplo, sea compatible entre sí. Repito, es racional la postura que quiero defender, pero decía yo, en el chamanismo hay esos criterios, en la ciencia hay esos criterios y se pueden conjugar perfectamente en una perspectiva, pero a condición de tener esta multiplicidad, esta sensibilidad al contexto, a la subjetividad, a la intersubjetividad y a la perspectiva. Y creo que con esto termino y me gustaría escucharles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan, por esta charla tan interesante y además un poco diferente, ¿no? Que a mí ya sabes que me encanta la filosofía, pero no estamos acostumbrados a escuchar charlas en esta dirección. Yo te voy a hacer un par de preguntas para abrir, si os parece, aprovechándome el privilegio de moderar el, el Journal Club y luego abrimos el debate. Una de las cosas que a mí pienso muy parecido a ti, ¿no? Sobre el perspectivismo y la necesidad como de abrir nuestra mente sobre qué es lo real. Pero una cosa como que me gustaría que explicaras cómo ves tú, es que, claro, cuando uno analiza los fenómenos de la conciencia, ¿no? Los fenómenos, claro, son inmediatamente reales para uno, ¿no? Yo puedo ver algo como rojo y tú me puedes decir, no, eso no es rojo, pero no puedes decirme que yo no lo estoy viendo como rojo, ¿no? Eso es totalmente cierto para mí. Entonces, cómo podemos estudiar un fenómeno de manera intersubjetiva si el fenómeno es totalmente real para cada uno y puede ser diferente, ¿no? Lo podemos estar percibiendo diferente. Y esto en los psicodélicos también, pues es incluso más evidente, porque no podemos predecir lo que va a ocurrir con una experiencia psicodélica, ¿no? No podemos. Y hay algunos casos, ¿no? Como el 5-MDMT, donde pienso que igual se puede intentar, pero no se me genera como muchas dificultades. Cómo explorar la conciencia cuando es tan subjetiva? Sí, gracias. Yo pienso que, pero esto es algo que ya también se admite desde hace mucho tiempo,
efectivamente la experiencia propia, la experiencia subjetiva es incorregible. Si tú nos dices que te duele la muela en estos momentos, ¿sí? Tú eres la autoridad sobre ese reclamo, digamos, ¿no? Digo, puede haber pruebas que te podemos poner, digamos, para tratar de saber si estás diciendo la verdad o no, etcétera, pero en última instancia, la incorregibilidad de la experiencia es algo que siempre se ha admitido, o por la mayor parte de filósofos, ¿sí? Y lo mismo va para si yo ahorita experimento rojo o experimento una rana enfrente de mí, etcétera. El asunto, el problema es cuando esos reclamos de esas experiencias pretenden tener un correlato objetivo allá afuera en el mundo. Ese es el problema. Es decir, no es lo mismo que yo te diga, yo veo rojo, mi experiencia ahorita está como inundada de rojo, todo está con un tinte de rojo, ¿no? Lo que veo, que decirte que allá afuera hay, hay algo rojo, ¿sí? Y creo que ahí esto es parte de la confusión, porque repito, mucho en la literatura se ha interpretado de esta manera, ¿no? En donde yo veo supuestamente cosas allá afuera, ¿no? Un payaso en bicicleta, ¿no? Bajo los efectos, ¿no? Del DMT o de lo que fuera, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Entonces, en ese caso sí se pueden poner a prueba y sí se pueden distinguir y se pueden eventualmente corregir. Porque si tú me dices que enfrente de ti hay una rana o una manzana, entonces sí hay maneras de hacer un escrutinio, digamos, epistémico, porque yo te puedo pedir que la describas o que me la pases, ¿no? Es decir, y tengo un artículo sobre eso, justamente, que se llama sobre los elefantes rosas, ¿no? Las elefantes rosas, las dagas flotantes y otros mitos filosóficos. Y desgraciadamente en filosofía también nos hemos contaminado por estos relatos, ¿no? Fantásticos que le llamo, que, que no, que no pueden ser. No pueden ser porque no respetan los principios de coherencia ni de racionalidad de los que yo hablaba, ¿sí? Entonces, mientras lo mantengas en tu propia subjetividad y no salga de ahí, digamos, el fenómeno, tú eres la autoridad y yo no te puedo decir que no es real. Tampoco te voy a decir que es irreal ni es real, ¿sí? El problema es cuando esos claims, ¿no? Esos reclamos, ¿sí? Pretenden pasar a la esfera de lo público, ¿sí? De la objetividad. Y es ahí, para mi gusto, donde se rompe esta lógica y no hay manera de salvar ese yato, ¿sí? Entonces, esa no es, según yo, la manera de que vamos a demostrar la realidad o el aporte epistémico de estos estados modificados. No es por ahí. No sé si te sirve esto. Sí, sí, totalmente. Gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, que levante la mano, que hable. Yo sí tengo una pregunta. ¿Hay aquí tengo entendido que hay varios colegas, psiquiatras, pero también hay algún interés en particular por los psicodélicos o cuál es el común denominador aparte de la psiquiatría? Sí, este es el Journal Club de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, así que la idea es que los que están aquí deberían de tener un interés especial por los psicodélicos, o al menos particular. Ah, ok, vale. Ok, muchas gracias. Ah, creo que Marilo tiene una pregunta. No te escuchamos, no te escuchamos, Marilo. Si no, igual puedes escribir la pregunta en el chat. A No mí te me escucho. gustaría preguntar también, pero no sé alzar la mano. No sé si me escuchan. Sí, me está llamando por Marilo, pero oye, si quieres eso, escríbenos la pregunta en el chat y después de Rafael, pues la leemos.
de Rosel. Rafael, si quieres hacer a la pregunta, que creo que está silenciado. Y bueno, pues muchas gracias por la charla. Así que este el lenguaje filosófico es muy amplio, como muy descriptivo, ¿no? Se me escapan a mí ahí las palabras, que por ahí va la pregunta, en esa comunicación que a mí me llama mucho la atención de eso, cómo se puede lograr esa comunicación con lo chamanístico, eh, y esos diferentes puntos de vista, en el que cada quien de manera subjetiva, como decías, tiene, digamos, el poder, ¿no? O la razón acerca de lo que está escribiendo a nivel fenomenológico, y que tú dices que el chamanismo tiene sus criterios racionales. Me pregunto yo, o si tienes tú por experiencia propia, a mí me da la impresión que los chamanes o el mundo indígena en general, generalizando, ¿no? Tiene un desarrollo verbal diferente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, más precario en lo verbal, que no en lo sensitivo, ¿no? Ellos tienen una capacidad sensitiva, susceptiva. Gran parte de la enseñanza chamanística es sin hablar, ¿no? Es como un mensaje directo que no pasa por la palabra. ¿Y cómo podríamos entender eso, ¿no? O comunicarnos con ese conocimiento de ellos. Muchas gracias, muy, muy clara y muy buena la pregunta. Y creo que me lo sigo preguntando yo todavía a estas alturas y he frecuentado bastante, diría yo, diferentes tipos de chamanismo, en particular el Wixárika es el que conozco más porque vienen también aquí a mi casa y se quedan temporadas y estoy todo el tiempo preguntándole conceptos, historias y todo. Es sumamente complejo. Aquí yo soy wittgensteiniano. Porque Ludwig Wittgenstein, él decía que a cada forma de vida le corresponde un juego de lenguaje, un tipo de manera de ver el mundo. Entonces, yo admito plenamente que no soy y nunca seré wixárika, ¿sí? Porque no hablo la lengua, digo, conozco digamos, varios conceptos, muchas prácticas, tradiciones, etcétera. Entonces, ¿cuál es la manera de comunicar con ellos? Yo creo que es sobre todo, como diría el mismo Wittgenstein, mostrando más que diciendo. Es decir, son dos esferas, el del decir y el del mostrar, y aquí el decir se queda corto, como bien dices, ¿sí? Y la precariedad se debe, por un lado, a la barrera lingüística, ¿sí? Porque no solamente yo no hablo wixárika, sino que ellos también difícilmente hablan español, pero además por la cosmovisión, ¿sí? Que si no la compartes día a día en las prácticas, te pierdes de mucho. Entonces yo lo que hago, es simplemente observar, observar y creo que por imitación y por, digamos, empatía, ¿sí? Puedo tratar de entender, ¿sí? Ellos cómo ven el mundo y cómo hacen las cosas, pero ciertamente no le busco dar un sentido estricto y definitivo a lo que dicen, y menos aún en términos científicos, ¿no? O filosóficos. Es, es su propio vocabulario, es su propia, lengua que expresan y, y lo que hay es es como un niño cuando aprende una nueva lengua, ¿no? Es por prueba y error y es ostensivamente y por experiencia propia que uno va aprendiendo el significado y corrigiéndolo también. Entonces, sí, no es a través de la lengua, es a través, pero si la pregunta es, entonces, ¿cómo sabes que ya tienes conocimiento tú, ¿no? Para poder practicar el chamanismo, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso en general depende de los maestros. Ellos son los que juzgan si te consideran apto para poder tú, a tu manera, hacer algún tipo de ritual, ceremonia, curación o lo que fuera.
a través de la práctica, ¿sí? Entonces, y eso creo que también se ha perdido mucho porque lo que vemos hoy día es gente que se autoproclama, ¿no? Curandero, chamán, médico, nativo o qué sé yo, y hay mucho charlatanismo y mucho extractivismo, ¿no? No reconocido hacia estas comunidades. Entonces, bueno, esto es lo que puedo decir así a bote pronto. Muchas gracias, Juan. Voy a leer el comentario de Mariló, luego le damos la palabra a Misal y después, si os parece, cerramos la sesión, ¿vale? Para ceñirnos un poquito al horario. Entonces, Mariló comenta mi aportación como médico y psicoterapeuta que he tenido desde hace unos 15 años con la medicina amazónica es que creo que la forma de verificar mis experiencias personales es hacia afuera. Son los cambios tan sorprendentes que mi familia, conocidos, etcétera, han ido notando en mí. Incluso la forma en que trabajo y lo que transmito, ¿no? Como que ven los demás cuando, imagino, cuando se producen cambios con el trabajo personal. Por supuesto, absolutamente, ¿no? Yo hablo de mis prácticas chamánicas así como a distancia, ¿no? Pero para mí hoy día es algo fundamental, o sea, es algo que existencialmente no solamente tiene mucho sentido, sino que es una herramienta de vida, así como podría ser la psicoterapia, que también hago, ¿eh? Hago también todo tipo de ejercicios de desarrollo personal, pero en particular el camino chamánico espiritual a mí me ha dado una riqueza y una seguridad y una, digo, seguridad caminando por la vida, ¿no? Y eso efectivamente se ha visto en mi relación con otros, por supuesto, en mi entendimiento de otros y de procesos, en mi relación con mis hijas, con mi pareja. O sea, todos estamos en el camino, todos estamos caminando y por supuesto, pero lo que quiero decir es que son cambios sutiles, que toman tiempo, que que son arduos, y que no son fuegos artificiales, ¿no? De echar de pronto, luces y lumbres para que la gente te, te, te identifique como cambiada, ¿no? En lo que tú eres. Entonces, sí, definitivamente es una buena manera de ponerlo. Para mí hoy día es imprescindible, ¿no? Cada quien tiene su camino que escoge espiritual cuando lo tiene, y para mí ha resultado, de lo más, de lo más rico e importante. De hecho, tenemos aquí en la ciudad de Cuernavaca también un círculo de medicina, porque esto hay que recordar, el chamán es el círculo, es la comunidad, no es un individuo como estamos acostumbrados a pensarlo. Y eso también requiere de una práctica, de una colectividad, de una convivencia periódica, regular. Y les invito también, cuando estén por acá, quien guste, a acompañarnos en estas ceremonias, en estos. También nos reunimos para bailar salsa y fiestar, ¿eh? O sea, pero la idea básica de comunidad y de colectivo es muy importante. Sí, y eso es parte de la salud mental mío y de los que están ahí en el círculo. Muchas gracias por la intervención. Muchas gracias. Misal, si quieres. Sí, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Y hola, Juan. Gracias por la presentación, muy interesante. Y estaba pensando, yo vengo del mundo de psicoterapia y especialmente de psicoterapias constructivistas. Entonces, me cuadra mucho el paradigma constructivista para describir estas experiencias, ¿no? Quizás incluso más que el paradigma racionalista. Incluso aquí en Cataluña tenemos a un gran especialista en integración psicodélica, Marc Aixalà, que también, ¿no? Sale parte desde el paradigma constructivista. Bueno, estoy curioso saber tu opinión en cuanto a esto, si a lo mejor el paradigma constructivista nos ayudaría a explicar mejor estas experiencias y su influencia también en la salud mental, más bien que un paradigma puramente racionalista. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. No sé si soy el más indicado o si tengo algo de autoridad sobre el tema, pero lo intentaré. El constructivismo lo entiendo en oposición más que al racionalismo, al fundacionalismo, que es otra postura en epistemología de entender
como el origen del conocimiento y la naturaleza. Descartes, por ejemplo, era un fundacionalista. Él buscaba una certeza, una certidumbre, ¿no? Que sobre el cual decía él edificar, construir el edificio del conocimiento, ¿no? Y lo encontró, creyó encontrarlo en su famoso dictum del cogito ergo sum, ¿no? Este principio básico. Y sí, nos permitió ir muy lejos con este principio, pero también hemos visto las limitantes que eso acarrea y además no llega demasiado lejos, pensamos muchos de nosotros epistemológicamente. Mientras que un constructivismo que entiendo en términos epistemológicos, pero no solamente, eh, y yo identifico mucho sí, con la antropología perspectivista, pero también con prácticas espirituales como el budismo, por ejemplo, en donde se habla de la vacuidad, ¿no? Y de la impermanencia. Son cosas que no estamos acostumbrados cuando somos fundacionalistas, ¿no? A considerar como muy compatibles. Y entonces el constructivismo, como dice su nombre, y bueno, el mismo Francisco Varela y varios teóricos, ¿no? Se han como identificado con el constructivismo porque es algo, es una estructuración flexible que no requiere de un cimiento previo definitivo para poder construir, sino que está siempre, digamos, o sea, la metáfora es otra. La metáfora es quizás un aglomerado de moléculas que va cambiando con el tiempo y según el contexto, pero yo sí creo que hay racionalismo en ello, siempre y cuando podamos identificar, vamos a decir, los principios básicos. ¿No? Por ejemplo, en el constructivismo, la autoorganización es uno de estos principios, ¿no? Los procesos bottom-up o ascendentes, espontáneos, ¿no? Que se dan en la física, pero también en la biología y en la sociología. Este, entonces, sí, yo simpatizo mucho con esos movimientos o con esa postura. Sin embargo, aquí el riesgo va por otro lado. Aquí el riesgo que yo he visto es en el relativismo. Y eso para mí también es algo que yo prefiero evitar, ¿sí? Porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y el problema es que muchas veces los ponemos en el mismo costal, ¿no? En el mismo paquete. Y hay que, creo que mantener las cosas ahí, ¿no? Con sus sutilezas y matices. Y este trabajo es de bordado fino, pero es importante. Y yo siempre he mantenido con mis estudiantes y que es importante. Eso porque el relativismo, sobre todo el relativismo radical, me parece que no nos lleva a ningún lado y más bien nos ha dado problemas de diferente índole. Eh, entonces, no es lo mismo el relacionismo, por ejemplo, que el relativismo, ¿no? Podemos entender nuestra naturaleza como seres relacionales sin que por ello estemos encapsulados solipsistamente, ¿no? En nuestra visión del mundo. Y aunque yo defendía, cuando preguntó Oscar esto sobre los qualia, yo defendía la idea de que sí, somos autoridad sobre nuestras experiencias, ¿sí? Y eso nadie lo va a negar. Pero otra cosa es que yo le dé un sentido al mundo de acuerdo a lo que yo experimento y que sea autoridad sobre eso, ¿no? Porque que aquí hay una mesa enfrente de mí es un dato duro, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, más nos vale, así como que existen átomos, pero siempre desde una perspectiva que a su vez depende de tu propia posición en una, digamos, en una articulación que decimos ecológica, ¿no? Desde la psicología ecológica, en donde los niveles de realidad tienen sentido y se manifiestan según tus propias capacidades, porque la experiencia de una carpa dorada es diferente de la de una guacamaya o de la mía, o quizás de la tuya, ¿no? Como este español. Pero luego, ¿qué tanto es tantito? Y los traslapes, ¿no? Hay, digamos, formas de vida más o menos traslapadas y por lo tanto maneras de ver el mundo. Entonces, todo eso fabuloso, que tomemos en cuenta esa perspectiva y esas relaciones, sin caer, repito, en el relativismo radical que me parece que ni conceptualmente ni social o políticamente nos ayuda
a avanzar. Espero haber sido útil. Muchas gracias, Juan. Sí, claro, gracias. Pues si os parece a todos, cerramos aquí. Muchísimas gracias, Juan, por la charla. La verdad es que ha sido muy, muy interesante y la verdad es que creo que son necesarios como este pensamiento para poder reconciliar epistemologías, ¿no? Porque ahora mismo es que está habiendo una fractura muy importante, ¿no? Hay libros escritos incluso sobre que las experiencias psicodélicas son falsas, ¿no? Y que simplemente son un fenómeno y es la filosofía académica, ¿no? Y mientras tanto también tenemos pues otro tipo de corrientes que hablan de lo contrario, ¿no? De un misticismo, ¿no? Que tiene que superar el pensamiento racional. Entonces creo que este pensamiento es súper importante hoy en día y muchas gracias por poderlo presentar aquí. Sí, esto creo que tiene que ser atendido, esto que dices. Hay que caminar, dicen, por la vía del medio, ¿no? Y no es fácil. Y hay que encontrar justo el equilibrio. Creo que llegó un mensaje, este, eh, ok, sí, es de Marilo. Si quieres darle, Oscar, a quien guste, mi correo electrónico, o lo puedo poner aquí. Quizás con Que el chat mejor, sí, así lo ven los asistentes, pero tampoco creo que por no ponerlo en un foro donde haya muchísimas personas, si te parece. perdón, ¿puedes repetir? Ponlo en el chat ahora y así las personas que han asistido lo pueden recoger, Ah, exacto. si te parece. Sí, claro, con mucho gusto, ahí está, y sí, les puedo invitar, les digo, a prácticas si gustan, o a la universidad a una charla, pero también, podemos invitarles a discutir o a darles referencias, ¿no? Y a Marilo, con mucho gusto, le puedo dar referencias en Nuevo México, y en Dakota del Sur, si voy para allá, para este tipo de prácticas. Pues muchas gracias, Juan. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Buenas noches Adiós, y buena adiós. vida.